Hola, buenas noches, cuarto. Bienvenidos a la segunda clase, que obviamente está pensada en las cosas que quedaron pendientes, ¿sí?, de la primera clase, al menos el inicio y este video, ¿sí? Tiene toda mi intención de dejarles en claro algunos ejercicios sobre lo que estuvieron preguntando y que me habían quedado inconclusos en la clase pasada y les había dicho que les iba a pasar mis apuntes y mis resoluciones del momento en que yo estudiaba con García Sáez. El tema es este. Como mi papel estaba prácticamente ilegible, ¿sí?, y hecho con muy pocas explicaciones, sino que se terminaba en 2 o 3 renglones, lo que yo decidí es, obviamente, crear este video para explicarles a ustedes el paso a paso y el por qué se llega a probar, ¿sí?, las igualdades pedidas. Trataré de ser prolijo, ¿sí?, y ser entendible, sobre todo. Comencemos entonces. Quiero aclarar que no solo voy a demostrar los ítems A y B del punto 3, sino también el ítem C del punto 4, pues me acuerdo que un compañero ya lo había solicitado, ¿sí?, la clase pasada, y bueno, con unas restricciones determinadas que yo después les voy a especificar, es que termino resolviendo el 4C. Comencemos entonces primero con las demostraciones. Tenemos que siendo x es igual a xy más y j más zk, nos da un vector en función de sus versores, ¿sí? Nos dice que r es igual al módulo de x, y acá quiero sacar 2 cuestiones. Cuando a nosotros nos dice que tenemos algo que es igual al módulo de x, ese algo, ¿sí?, el módulo de un vector es un escalar, que geométricamente representa la longitud de ese vector en el plano, pero no es un vector, es un escalar, ¿sí? El módulo de un vector es un escalar, un número, una constante. El módulo de x, sí, lo tenemos en el espacio. A ver, y lo podemos expresar como una 3-upla, ¿sí? A ver, a x se puede representar como si fuera un vector, ¿sí? Una 3-upla, esto es que x es igual a x minúscula y z, en función de sus coeficientes, ¿sí? Bien. Ahora, como tenemos esta 3-upla, nosotros tenemos que calcular el módulo de este vector. Recuerden que el módulo es la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esto sería igual al escalar r. Una vez que tenemos esto aclarado, comencemos entonces. Nosotros tenemos que probar que el gradiente de 1 sobre r es igual a menos el vector x sobre r cubo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con el gradiente. Nosotros diremos que el gradiente de 1 sobre r es igual a... Y comenzamos. El gradiente de 1 sobre r es igual al gradiente de 1 sobre lo que vale r. Y r, recién lo acabamos de colocar en función de x y z, ¿sí? R es el módulo de x, que es, a su vez, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Con esto ya lo tenemos expresado en función de x y z, y por ende ya podremos derivar respecto de sus componentes. A continuación, entonces, diremos que antes de aplicar la definición de gradiente, vamos a acomodarnos un poco mejor esta expresión. Y para ello tenemos que aplicar una propiedad muy utilizada en la secundaria. Seguramente en algún tramo del profesorado ustedes también lo habrán hecho. Vamos a apartarnos un poco. Que es la siguiente.
Nosotros, si tenemos 1, perdón, vamos a ir a la propiedad más básica. Se llama exponente fraccionario. Si nosotros tenemos la raíz de índice n de a a la m, esto puede ser expresado como a la m sobre n. La raíz, ¿sí?, se transforma en un exponente fraccionario, teniendo en cuenta la potencia y el índice. Muy bien, esa es la primera propiedad que vamos a utilizar para decir que, entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado puede ser expresada como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1/2. Porque ustedes sabrán, al no tener ningún exponente, es lo mismo que yo encerrara todo entre paréntesis y lo pusiera elevado a la 1. Que recuerden que cuando no hay índice, ¿sí?, es semejante a un 2. Entonces, esto se puede expresar como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1/2. Esto es muy práctico porque va a resultar mucho más fácil derivarlo cuando llegue el momento, ya que tenemos que calcular el gradiente, ¿sí? ¿Se puede derivar sin pasarlo a exponente fraccionario? Sí, así es, se puede derivar. Solo por un gusto personal yo decido derivarlo expresándolo como exponente fraccionario. Suele ser más fácil, pero no es obligatorio. Bueno, ya hemos hecho la primera modificación, pero fíjense, el gradiente nos está hablando de 1 sobre la raíz. Y acá quiero aplicar otra propiedad muy válida. Aclaro algo. Si alguno de ustedes tiene dudas sobre la efectividad de estas propiedades, ustedes pueden hacer verificaciones parciales, ¿sí?, aunque sea para casos particulares, dándole un valor a m y a n. La raíz de índice n de a a la m, sean los valores que sean, ¿sí?, obviamente tienen que existir, ¿no? Recuerden que las raíces de bases negativas no van a existir porque sería una solución compleja. Pero si es que existe, ¿sí?, esa raíz de índice n de a a la m da lo mismo que a la m sobre n, y lo pueden probar con cualquier número, ¿sí? Si quieren verificarlo, les pido que elijan valores positivos para a. Bien. La otra propiedad que quiero que tengan en cuenta es que 1 sobre, en este caso nos queda algo a la 1/2, ¿sí? 1 sobre a la n puede ser expresado como 1 por a la menos n. Esto tiene su origen en la famosa propiedad de exponente negativo, que la base se invierte, ¿sí?, y el resultado y la potencia cambia su signo. A ver, voy a demostrarlo por las dudas. 1 sobre a la n, puedo decir que es lo mismo que 1 a la n sobre a la n. Pues 1 a la n, no importa lo que sea n, me va a dar 1, ¿sí? Estamos ante una igualdad verdadera. Ahora, pero 1 a la n sobre a la n, aplicando la recíproca de la distributiva de la potencia respecto de una fracción o división, puede ser expresado como 1 sobre a elevado a la n. Bien. Ahora bien, pero 1 sobre a elevado a la n, aplicando justamente la propiedad de exponente fraccionario, puede ser expresado como a sobre 1, invierto la base, y le cambio el signo de la potencia. Puede ser expresado como a la menos n, que es en definitiva a lo que vamos a llegar, ¿sí?, luego de aplicar 1 por a la menos n. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces ahora, cuando nosotros trabajemos con 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 1/2, aplicando justamente esta propiedad que acabo de demostrar, lo
lo que vamos a poder expresar es directamente, ya no como fracción, sino directamente nos va a quedar x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 1/2. Y esto es mucho más fácil de derivar. Hemos transformado una expresión un tanto complicada para derivar en algo mucho más sencillo, aplicando propiedades de los números reales, ni más ni menos. Vamos entonces. Diremos entonces que esto es igual al gradiente de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 1/2. Y ahora sí, permítanme decirles recién ahora, para que corran menos riesgos, están en condiciones de derivar. Reitero, es una manera muy personal de hacerlo, ¿sí? Esto no implica que sea el único camino. Y los pasos que estoy tratando de hacer cuidadosamente, explicando uno por uno, es porque quiero que nadie se pierda. Esa es mi intención. Calculamos entonces el gradiente de esta expresión. El gradiente de esta expresión va a ser igual a la derivada, ¿sí?, respecto de x. Me va a dar básicamente un vector. La derivada de esto respecto de x, ¿qué va a ser? Acá ya van a tener que empezar a usar la tabla, y acá tenemos una función compuesta, atención. ¿Sí? Tengo una función que está elevada a la 1/2. Entonces, la derivada de f de x a la menos 1/2, perdón, la derivada de f de x, ¿sí?, si yo tengo f de x a la n, la derivada va a ser igual a n por f de x a la n menos 1, lo tienen en la tabla, pueden verificarlo, por la derivada de f de x. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, f de x lo estoy tomando como si fuera de una sola dimensión, dependiendo de x. Acá va a ser f de x y z. Pero lo bueno es que van a poder aplicar esta misma fórmula, primero con f de x, la primera componente, luego con f de y, la segunda componente del vector, y luego con f de z, la tercera componente del vector. Entonces derivemos. Diremos entonces que obtendremos un vector cuyas componentes son. Vamos a derivar respecto de x. ¿Sí? Me quedaría menos 1/2 por f de x sin derivar. Recuerden que en el exponente decrece en una unidad. Menos 1/2 menos 1 es menos 3/2. Pueden tener la calculadora a mano si quieren. Por la derivada de f, que es lo que estaba dentro del paréntesis. Pero respecto de x, ¿sí?, se me anula z cuadrado, se me anula y cuadrado, y la derivada de x es 2 por x. Atención acá, que lo que yo puedo hacer es, claramente, cancelar el 2 del denominador con el 2 del numerador, pues tengo un solo término, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando derive respecto de y? Me va a quedar la misma expresión, solo que en lugar de 2x me va a quedar 2y, pero lo demás va a adoptar la misma forma. Y con z va a pasar lo mismo. Entonces, copio directamente, ya sabiendo que voy a obtener el mismo formato, menos 1/2 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 3/2 por 2y. Va a pasar lo mismo que nos pasó en el primer caso, se van a cancelar los dos, estamos hablando de un solo término. Y con z nos va a pasar efectivamente lo mismo. Perdón, vamos a seguir con el mismo color.
menos 1/2 por x cuadrado y cuadrado z cuadrado, la suma, elevado a la menos 3/2 por 2z. Acá hacemos lo mismo que antes, cancelamos la 2. ¿Terminamos? Terminamos. Ahora, ¿se prueba la igualdad? Esa es la gran pregunta. Cancelamos primero, sin apurarnos. ¿Sí? Y vamos a ver qué surge. ¿Sí? Tengo este primer término, ¿sí? Que si lo quisiera expresar de la mejor manera posible, ¿sí? Más compacto, debería poner menos x por todo lo demás. Y acá sí voy a usar parte de lo que haga ahora. ¿Sí? Menos x por todo esto. Esa va a ser la primera componente, la forma más reducida posible, ¿sí? Que tengo de expresar este vector. En el segundo caso, para la componente, para derivar de y respecto de, perdón, del vector respecto de y va a ser lo mismo, pero con y. Y en el caso de z va a ser lo mismo, pero con z. Bien. No parecería tener mucho futuro esta demostración, pero todo cambia si demostramos que haciendo la otra parte de la igualdad llegamos a los mismos resultados genéricos que en esta parte. A nosotros nos decía que el gradiente de 1 sobre r era igual a menos el vector x sobre r cubo. Bien, vamos entonces. Vamos a hacer una raya divisoria y vamos a tratar de demostrar de que esto es una igualdad cierta que se cumple para todo valor de x y z. Comencemos entonces. Menos x, el vector ya, ¿sí? No es componente. Menos x sobre r cubo, yo puedo expresar como menos 1 sobre r cubo por x es un vector. Lo voy a poner como una 3 upla, ¿sí? En función de sus coeficientes x y z. Recuerden que x estaba acompañado del versor y del versor j y z del versor k. Ahora bien, ¿podemos seguir avanzando? Sí. R cubo, ustedes ya saben que era R. Era R cuadrada de x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Esto es posible entonces expresar como menos 1 por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cubo. Bien. Por el vector. Colocamos entonces el vector. Hasta ahora, seguramente nadie ha visualizado para qué lado voy. Y está bien que sea así. Ahora, perdón, esto es al cubo. ¿Sí? Es R cubo. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Podemos aplicar la propiedad antes mencionada, ¿sí? Y ponerlo como exponente fraccionario. Eso sería bastante útil. Entonces, puedo decir que esto es igual a menos 1 sobre
Esto a la 3 medios. Y ahora sí, ya hay gente que debe haberse dado cuenta para qué lado voy. Menos 1 sobre, vamos a ganar tiempo, esto a la 3. Aplicando la propiedad antes mencionada del exponente fraccionario. Volviendo a aplicar la propiedad de exponente negativo, ¿sí? Invertimos la base y me va a quedar a la menos 3 medios. Entonces, O va a quedar menos 1 por, no nos olvidemos el menos 1, no lo podemos anular porque es negativo, ¿sí? Menos 1 por x cuadrado, perdón. No quiero, ahí está, olvidarme que está multiplicando el vector. Ahora sí, entonces, podemos decir que esto es igual a menos 1, o menos, ni hace falta que pongamos el 1, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, a la menos 3 medios. ¿Sí? Aplicando la propiedad del exponente negativo. Bien. Por el vector x y z. Y ya casi estamos. Ahora bien, ¿cómo hago? ¿Sí? Este escalar, ¿cómo se resuelve el producto del escalar por un vector? Muy sencillo. El producto del escalar por un vector, ustedes lo habrán visto, es igual al vector, ¿sí? Donde en cada componente, ¿sí? La variable queda multiplicada por el escalar. En consecuencia, nos quedaría menos. Vamos a nuevamente adelantar. Menos. La suma de los cuadrados de las componentes elevada a la 3 medios por x. ¿Sí? Como el orden de los factores no altera el producto, coloco a x antes. ¿Qué va a pasar respecto de y y respecto de z? Me va a quedar lo mismo. ¿Sí? Donde me va a quedar negativo y negativo z en cada caso. Por ende, entonces, lo único que cambiará será la letra del inicio. Y ese será el resultado. Lo único que debemos hacer para finalizar la demostración es ver si verdaderamente esto cumple o es falso. Si el profesor originariamente había escrito demuestra, es porque seguramente es una verdad lo que ha escrito y se debe demostrar. No dice haya el valor de verdad de la siguiente afirmación. En ese caso, no se sabría si verdaderamente es una igualdad válida o no. Pero cuando dice demuestra es porque seguramente se cumple la igualdad. Hemos terminado y solo resta cotejar si son iguales. Componente en x menos x por la suma de los cuadrados de las componentes a la 3 medios, componente y menos y por la suma de los cuadrados de las componentes elevado a la 3 medios, y componente z menos z por la suma de los cuadrados de las componentes elevado a las menos 3 medios, que es lo mismo que hemos obtenido, ¿sí?, al desarrollar la otra igualdad. En consecuencia, lo que podemos poner al final para que esto no se pierda es recuadrar ambos resultados. Esto en un examen, ¿sí? Entonces, se coloca. Esto era A. Y esta es la expresión B. Entonces,
queda completada la demostración y se verifica. Que era lo que pedía corroborar. Entonces, en consecuencia, la expresión de la que partimos y nos dio la primera expresión, que era el gradiente de 1 sobre R, va a ser igual a menos X sobre RQ. Ya que el desarrollo de las dos expresiones nos hace llegar al mismo resultado. En consecuencia, el gradiente de 1 sobre R es igual a menos X sobre RQ. Y hemos finalizado la demostración. Podemos poner en latín que ha quedado demostrado.